relacionado obviamente con la descomposición en factores primos, que pues ustedes ya bien la manejan. Hoy vamos a ver ya pues otro tema aparte que se llama el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo pues lo vamos a definir como aquel múltiplo que tienen dos o más cantidades, pero va a ser el menor de todos los múltiplos, porque pues un número no puede tener solamente un múltiplo, sino puede tener varios, pero esta vez vamos a encontrar es el menor entre varias cantidades. Obviamente también realizando el sistema de descomposición factorial en primos, factores primos, o sea, en números primos. Eh, pero vamos a utilizar un método mucho más simple a comparación de lo que ya estábamos trabajando para pues hacer la operación mucho más sencilla y más fluida. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a compartirles la presentación para que la puedan observar. ¿Todos la ven? Sí, señor profe. Listo. Sí, señor profe. Entonces, como habíamos dicho, existe el máximo común divisor. Ahora vamos a ver el mínimo común múltiplo, que también se abrevia con sus siglas iniciales MCM. Es el mínimo común múltiplo, o sea, el múltiplo en menor cantidad que tiene determinadas entre dos cantidades o más. ¿Listo? Vamos a ver un poco más a profundo el concepto. Entonces, Ángel, por favor, ayúdame con el primer principio. El mínimo común múltiplo o máximo común Mínimo común múltiplo. MCM utiliza el mismo principio de descomposición en factores primos. Listo, entonces hay algo que nos va a ser familiar acá y se nos va a hacer un poco más sencillo y es la descomposición de factores primos, que ustedes ya bien manejan, trabajamos bastante eso. Obviamente esta operación ya va enfocada a otro resultado, pero pues se utiliza ese mismo principio, ¿listo? Diego, por favor, segunda. Se diferencian el propósito de la operación y es buscar el menor múltiplo de dos o más números. Listo. El propósito de aquí, de esta operación, va a ser encontrar ese múltiplo que hay en común entre dos o más cantidades, pero obviamente vamos a encontrar es el menor de todos ellos. Un ejemplo, si el número tiene múltiplo, no sé, 2, 3, 4, 5, 6, el menor múltiplo que tendrían esas cantidades sería el 2, porque es la menor cantidad que encontramos ahí. De eso se trata. Y ahorita vamos a ver un video que nos va a detallar con ejemplos para que nos podamos empapar un poco más con este tema. Por favor, Emanuel, el tercer principio. Se utiliza otro método de descomposición, pero continúa desarrollándose únicamente en factores primos. Listo, entonces resulta que antes, les voy a comenzar a rayar la pantalla. Resulta que antes nosotros hacíamos, colocábamos la línea. Uy, esta cosa no está rayando. Allá. Colocábamos la cantidad y pues hacíamos la descomposición, ya sea si empezaba con 2, con 3, con 5, con 7, con 11. Y pues al final nosotros tomábamos los que estaban en común y los anotábamos en un resultado para que nos diera pues el máximo común divisor o nos diera los factores primos que tienen en común las cantidades. Pero ahora vamos a ver un método que es mucho más simple, mucho más fácil para poder, pues como tal, realizar ese proceso de descomposición de los factores primos. Profe, Samuel me mandó a decir que sí le lea el ingreso. Sí, ya solicitó el ingreso, pero pues hasta ahora son las 10, listo. Igual, ustedes saben que deben ser puntuales. Muchachos, estamos en la sesión de clase, por favor, no nos distraigamos con cosas que son ajenas a la sesión. ¿Quién me va a preguntar algo? Yo, profe, Alison. Señora. Profe, es que pues los audífonos que yo tengo no tienen
audífonos, era para que ahí me escuchaba. Sí, te escuchamos un poco tenue, despacio, pero igual. Ahorita no es necesario pues la intervención de ustedes porque pues estamos dando la parte teórica. De pronto en complementarias puede afectar el sonido para la socialización. Entonces, no sé si puedas conseguirte otros Yo audífonos me aprendí o algunas. tratar de pues hacerte en un lugar donde no haya tanto ruido, solamente esté tu voz. ¿Listo? Profe, ya me aprendí algunas cosas Listo. de eso. Muchachos, entonces volviendo al tema. Por favor, ya cerrando ese paréntesis. Vamos a volver al tema. Claro, hasta ahí la información. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿Listo? No, señor. Ya vamos a ver que es un método más simple. Entonces, voy a compartirles el audio de la pantalla para que ustedes puedan escuchar. Por favor, apaguemos las camaritas porque algunos cuando les pongo el video, pues se les va como el sonido, se les va la imagen para que haya una fluidez más concreta con el video. Bueno, listo, entonces aquí vamos. Voy a apagar mi video también para que funcione mejor. Preguntitas, por favor, me las hacen al final. Voy a seguir haciendo intervención. Vale, profe. El video, entonces para que por favor mantengamos el micrófono apagadito. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el mínimo común múltiplo. Antes de empezar, veamos la definición. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el número de menor valor que es múltiplo de ellos. Para que esto nos quede más claro, veamos al... Se refiere pues al múltiplo que tenga la menor cantidad y que sea común en dos o más cantidades. ¿Listo? Continuamos. Algunos ejemplos. Voy a encontrar el mínimo común múltiplo de 3 y de 4. Aquí a mi lado tengo los múltiplos de 3, que son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y así sucesivamente. También tengo los múltiplos de 4 que son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y así sucesivamente. Una vez que ya tenemos los múltiplos de 3 y de 4, me pongo a buscar qué números coinciden y me doy cuenta que tienen en común el número 12, ya que el 12 es múltiplo de 3 y de 4, y también el 24, que es múltiplo de 3 y de 4. Pero como el tema se llama mínimo común múltiplo, el resultado correcto es 12, ya que es el menor número que es múltiplo de ambos. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y de 30. Para hacer esto, vamos a ver los múltiplos de 4, que son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76 y así sucesivamente. Y los múltiplos de 30 son 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 300. Muchachos, algo que hay que recordar en cuanto al tema de los múltiplos es que es la sumatoria del mismo número cuantas veces sea necesario. Digamos, aquí está haciendo la sumatoria del 4 varias veces y pues lo mismo pasa con el 30. Ahí está haciendo una aclaración para definir lo que es un múltiplo, o sea, como para abrir un poco más el espacio en el tema de los múltiplos, aunque en sí esa no es la operación para el mínimo común múltiplo. Ahí está haciendo la diferenciación en donde pues vamos a ver cuál es la menor cantidad que tienen en común y eso es lo que se conoce como mínimo común múltiplo. Esa es la definición exacta. ¿Listo? Entonces continuamos. 290, 420 y así sucesivamente. Después de revisar detenidamente, te puedes dar cuenta que el mínimo común múltiplo de 4 y 30 es el número 60, porque es un múltiplo que tienen en común y además es el menor. Facilísimo, ¿verdad?
Cuando nos dan cantidades más grandes, es más difícil encontrar el mínimo común múltiplo de esta manera. Por lo tanto, para hacer el trabajo más fácil, tendremos que descomponer los números en factores primos. Si no sabes lo que es un número primo, te invito a que visites el video donde lo explico. En la caja de descripción te dejo el enlace. De cualquier forma, te digo que los números primos que vamos a utilizar son el 2, el 3, el 5 y el 7. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo. Voy a encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y de 3. Y lo primero que voy a hacer es anotar mis números 4 y 3. Y a su lado derecho voy a poner una línea. Y ahora sí. Listo, muchachos. Entonces aquí hay algo importante que debemos tener en cuenta y es que va a haber otro método para poder hacer esa descomposición. Ahí ya comenzamos a verlo. Ya no vamos a hacer la descomposición por cada número, sino que vamos a hacer una sola descomposición por los dos. ¿Cómo se va a hacer? Entonces ahí nos va a mostrar el paso a paso para poder hacer la operación y que pues nos dé de una manera acertada. Obviamente también se puede hacer de la manera tradicional, como la que ya conocemos, que es desglosar cada uno, pero pues la idea con este método y pues para agilizar el proceso es trabajar esta dinámica que es mucho más simple y ahorita se van a dar cuenta que es básicamente lo mismo, solamente que mucho más comprimida la operación. Continuamos. Voy a empezar a dividir ambos números por mis factores primos que son 2, 3, 5 y 7. Voy a empezar con el 2. Lo primero que tengo que hacer es revisar si el número 4 o el 3 se pueden dividir entre 2 y dar un resultado exacto. Como el 4 sí se puede dividir entre 2, pongo el número 2 a la derecha de la línea y divido esos números entre el 2. 4 entre 2 me da como resultado 2. Como el 3 no se puede dividir entre 2 para que nos dé un resultado exacto, se baja exactamente igual. Ahora tengo que revisar si alguno de mis números 2 y 3 se puede dividir todavía entre 2. Como el 2 se puede dividir entre 2, pongo el 2 a la derecha de la línea y divido 2 entre 2 y me da como resultado 1. El 3 no se puede dividir entre 2 para que me dé un resultado exacto, por lo tanto se vuelve a bajar exactamente igual. Ahora solo me queda el número 3. Como el 3 no se puede dividir entre 2, me paso a mi siguiente factor primo que es el 3. Y como sí se puede dividir entre 3, lo pongo al lado derecho de la línea. Y 3 entre 3 me da como resultado 1. Cuando mi resultado final es 1 en ambas divisiones, quiere decir que ya terminé. Y para saber el mínimo común múltiplo de 4 y de 3, solo tengo que multiplicar los números primos que utilicé. Y 2 por 2 me da 4, por 3 es 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y de 3 es 12. Listo. Vamos a explicar un poco más a profundo este procedimiento. Entonces resulta que yo tengo mis dos cantidades, hacer la descomposición en factores primos, y obviamente acá tengo mis diferentes números primos, que ya ustedes bien los conocen. Entonces yo lo que realizo es un orden para poder realizar la división. Entonces veo que hay un número par y se puede dividir entre 2. Entonces comienzo con mi número 2. Veo que haciendo la división, pues me da la cantidad 2, pero al yo realizar la operación con el número 3, pues veo que no me sirve. Entonces, ¿qué yo hago? Cuando no me sirve un número en otra cantidad, entonces yo lo que hago es descender el número sin modificarlo y vuelvo a intentar con el mismo número primo a ver si es posible realizar esa división. Entonces yo nuevamente coloco acá el 2, trato de hacer la división 2 en 2, si se puede, me da 1, como acá lo ven, pero entonces nuevamente el 2 no me encaja en el 3, aunque ya hice la división con el 2 porque ya el residuo es 1, o sea, ya el 2 no lo puedo seguir tocando. Vuelvo y bajo el 3 porque no se pudo realizar la división con el 2 y ya me paso a mi siguiente número, que sería el 3. Entonces, bajo el 3 y veo que 3 sí se puede dividir entre 3 y bajo a residuo 1. Cuando yo ya tengo todos mis números primos, ya sea otras cantidades que hayan acá en 1, quiere decir que yo ya terminé la descomposición. Cuando ya hago eso, finalmente lo que realizo es, esto es vital que se haga, que se escriba MCM, o sea, mínimo común múltiplo, igual a, pues, 2 por 2 por 3, que es igual aquí a 12.
Eso es básicamente la operación y es un método que a mi parecer es mucho más sencillo del que ya habíamos visto. Obviamente al que se le dificulte, la idea es que lo intente porque pues es más fácil y la verdad no se van a perder tanto como si lo realizan aparte de cada uno. Porque pues ya si se realiza aparte tendríamos que ver cuáles son en común, escribir los que tenemos en común y pues después hacer la multiplicación para hacer el máximo común, el mínimo común múltiplo, perdón. Pues eso es más lo que queremos buscar. ¿Listo? Vamos a continuar viendo el video, hay muchos más ejemplos y al final del video pues ustedes me preguntan. Bueno, entonces aquí. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y de 30. Lo primero que voy a hacer es trazar una línea al lado derecho de los números y recordar que tengo que utilizar mis factores primos 2, 3, 5. Otra cosita, si se dieron cuenta, al principio del video usó estas cantidades, pero haciendo todos los múltiplos que tenían. Ya con este método no es necesario hacer esa tabla, sino que una vez pasamos a hacer la descomposición y pues nos da un resultado mucho más certero, a diferencia del otro que pues nos demoraríamos más. Y 7 en ese orden. Primero tengo que fijarme si el número 4 y 30 se pueden dividir entre el factor primo 2. Y como ambos se pueden dividir entre 2, lo coloco al lado derecho de la línea. 4 entre 2 me da como resultado 2 y 30 entre 2 me da como resultado 15. Ahora me tengo que fijar si el 2 o el 15 se pueden dividir todavía entre 2. Y como el 2 sí se puede dividir todavía entre mi factor primo, vuelvo a colocar el número 2 al lado derecho de la línea. 2 entre 2 me da como resultado 1. Y el 15 no se puede dividir entre 2 para obtener un resultado exacto. Por lo tanto, lo bajo exactamente igual. Ahora ya nomás me queda el número 15. Como el 15 no se puede dividir entre 2, me paso a mi siguiente factor primo que es el número 3. Y como sí se puede dividir entre él, lo coloco al lado derecho de la línea. 15 entre 3 me da como resultado 5. Como el 5 ya no se puede dividir entre 3, me paso a mi siguiente factor primo que es el número 5 y lo coloco al lado derecho de la línea. 5 entre 5 me da como resultado 1. Cuando mi resultado final es 1 en ambas divisiones, quiere decir que ya terminé. Ahora, para conocer el mínimo común múltiplo de 4 y de 30, tengo que multiplicar los factores primos que utilicé que están de color rojo. 2 por 2 me da 4, por 3, 12, por 5, 60. El mínimo común múltiplo de 4 y de 30 es 60. Facilísimo, ¿verdad? Ahora voy a buscar el mínimo común múltiplo de 75, 25 y 15. Lo primero que voy a hacer es trazar una línea a la derecha de mis números y poner mis factores primos para que no se me olvide utilizarlos. 2, 3, 5 y 7. Ahora empiezo con el número 2 y reviso si el 75, 25 y 15 se pueden dividir entre 2 para darme un resultado exacto. Como ninguno de ellos se puede dividir entre 2, me paso a mi siguiente factor primo que es el 3. Como algunos números sí se pueden dividir entre 3, lo pongo al lado derecho de la línea. 75 entre 3 me da como resultado 25. 25 no se puede dividir entre 3 para que me dé un resultado exacto, por lo tanto se baja exactamente igual. Y el 15, al dividirse entre 3, me da como resultado 5. Ahora reviso si alguno de esos números se puede dividir todavía entre 3, pero como ninguno de ellos se puede dividir entre 3 para darme un resultado exacto, me paso a mi siguiente factor primo que es el número 5 y lo coloco al lado derecho de la línea. 25 entre 5 me da como resultado 5, 25 entre 5 me da como resultado 5 y 5 entre 5 me da como resultado 1. Ahora, como tengo dos 5, obviamente se pueden dividir entre 5, así que pongo el 5 al lado derecho de la línea y divido 5 entre 5 que me da como resultado 1. Y el otro 5 también al dividirlo entre 5 me da como resultado 1. Y listo, ya terminé. Para encontrar el mínimo común múltiplo de 75, 25 y 15, voy a utilizar los factores primos que utilicé, que son los números que están de color rojo. 3 por 5, 15, por 5, 75. Y listo, el mínimo común múltiplo de 75, 25 y 15 es 75. Facilísimo, ¿verdad?
Ahora vamos a ver nuestro último ejemplo. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 98, 10 y 45. Voy a poner mi línea al lado de los números y voy a poner mis números primos que voy a utilizar para no equivocarme. 2, 3, 5 y 7. Voy a empezar con el número 2. Como el 98 y el 10 si se pueden dividir entre 2, lo pongo al lado derecho de la línea. 98 entre 2 me da como resultado 49. 10 entre 2 me da como resultado 5. 45 no se puede dividir entre 2 para que me dé un resultado exacto. Por lo tanto, lo bajo exactamente igual. Como ninguno de los números que tengo se puede volver a dividir entre 2, me paso a mi siguiente factor primo, que es el 3. Y como algunos de los números sí se pueden dividir entre 3, lo pongo al lado derecho de la línea. 49 no se puede dividir entre 3, por eso lo bajo exactamente igual. 5 no se puede dividir entre 3, así que lo bajo exactamente igual. Pero 45 sí se puede dividir entre 3. 45 entre 3 me da como resultado. Muchachos, algo que hay que recordar aquí ya cuando estamos viendo con 3 al mismo tiempo es ir en el orden de los números primos que están ahí. Porque si comienzan, no, este es por 5, se van a enredar. Entonces la idea es ir por orden. Si por 2 me funciona alguno, uso el 2. Si no, paso al 3 y así sucesivamente. La idea es ir por orden. Porque pues yo sé que algunos pueden decir, no, pues yo puedo iniciar de una con 5 y dividir el 45 y así. Pero pues la idea es que vayamos en un orden para que la operación sea lo más precisa posible. Vamos a terminar el ejemplo y pues ya hacemos un pequeño ejercicio entre todos para pues aplicar lo que vimos. 15. Y listo. Como el 15 se puede dividir aún entre 3, vuelvo a poner el número 3 al lado derecho de la línea. El 49 no se puede dividir entre 3, se baja exactamente igual. El 5 tampoco se puede dividir entre 3, así que baja exactamente igual. El 15 al dividirlo entre 3 nos da como resultado 5. Como ninguno de los números que tengo ahora se puede dividir entre 3, me paso a mi siguiente factor primo, que es el número 5. 49 no se puede dividir entre 5, así que se baja exactamente igual. El 5, al dividirse entre 5 me da como resultado 1, y 5 entre 5 también me da 1. Como el 49 no se puede dividir entre 5, me paso a mi siguiente factor primo, que es el 7. 49 entre 7 me da como resultado 7. Y el 7 se puede volver a dividir entre 7, así que vuelvo a poner el 7 al lado derecho de la línea. Y 7 entre 7 me da como resultado 1. Y listo, ya terminé. Ahora, si quiero conocer el mínimo común múltiplo de 98, 10 y 45, tengo que multiplicar los factores primos. 2 por 3 me da 6, por 3, 18. Por 5, 90, por 7, 630 y por 7, 4410. El mínimo común múltiplo de 98, 10 y 45 es 4410. Listo, muchachos. Ahora sí, ¿hay preguntas hasta ahí? Se me había ido la imagen, profe. No, señor. Listo. No, Entonces, señor. si se dan cuenta, es un método mucho más simple, que ya lo habíamos practicado, pero haciendo la descomposición con cada uno. Esta vez la idea es tratar de simplificarnos para tratar de aplicar ese método que es mucho más simple, mucho más dinámico, por decirlo de alguna manera. Ahora, tenemos este ejercicio que obviamente es para ver, poner en práctica qué fue lo que vimos. Entonces voy a colocar acá los factores primos, para quien no los recuerde todavía. Tenemos el 2, el 3, 5 y 7. Según el método que vimos, ¿con qué número se debe empezar? Con el 2. Con el Con el 2, ¿cierto? Entonces, yo aplicando los criterios de divisibilidad, puedo ver que hay dos números que sí se pueden dividir entre 2. Entonces, 2 dividido en 22, ¿cuánto nos da? 11. Bien. La mitad de 28, 2 dividido en 28. 14. 14. Vamos a ir ya apretando el cerebro, muchachos. Como veo que 2 en 33 no se puede aplicar la división porque me queda inexacta, entonces, ¿yo qué hago? Dividir.
Bajo el 33. Bajo el 33. No lo puedo dividir porque 2 en 33 me da un número decimal. Ah, verdad, no se puede. Listo, entonces yo vuelvo a ver. ¿Qué otro número yo puedo volver a dividir con el 2? El 22. El 2. El 14. El 14. Muy Ay, bien, sí, Samuel. el 14. Entonces, 2 en 11 no puedo dividirlo porque me da inexacto. ¿Qué hago? 11. Baja el 11. Baja el 11. 2 en 14 sí lo puedo dividir. ¿Cuánto me da? 7. 7. 2 en 33 lo puedo dividir. No, baja el 33. No, toca bajar Cuando el no puedo 33. dividirlo, el 33. acuérdense que yo bajo el número exactamente igual, cuando no puedo dividirlo. Ahora, ¿puedo seguir con el 2? No. No, Sí, señor. no, porque ya lo usamos. Con el Paso, 3. paso al número 3. Ahora, 3 en 11 ¿se puede dividir? No, se baja el 11. No. Ah, sí, se baja otra vez. El 11. Entonces, 3 Se en baja 11 3 el es 11, profe. inexacto. Entonces, vuelvo a bajar el Baja. 11 y no me sirve con el 3. El Y 3 toca lo puedo bajar dividir el en 7. 7. El 5. Con el, Toca bajar con el el 7. 5. Voy a bajar el 7. Entonces, como 7 tampoco lo puedo dividir por 3, entonces bajo el 7 común y corriente. El 33, El 33, ¿sí sí. lo puedo dividir entre 3? Y le Sí. da 11. Sí, señor. Y le da Once. 11. Sirve, me da 11. Muy bien. Ahora, yo vuelvo a mirar. Entonces, Tengo el 11. tengo 11. el 7 Tienes y que tengo- bajar el 11. Vuelvo a ver. El 5 no me sirve. Me da inexacto. El 7 Y el, sí me y el sirve. El 7 sí me sirve. Hay uno que sí Ujú. el 7. Y después toca bajar el 11. Entonces, el 7, vamos a ver. 7 en 11, ¿lo puedo dividir? No, 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 señor. toca que Hay que bajes bajar el el 11. Lo vuelvo a bajar. Bajas el 11. 7, el 7, ¿sí lo puedo dividir? No, 1. Da 1, da 1. No, Sí me 1, sirve. 1, 1. Sí me sirve Uno. el 7 con el 7, entonces ya 1. Aquí yo ya termino el número 28. Y bajas el 11. Puedo volver a dividir, ¡Ey! Ya la acabamos. ¿no? Baja el 11. Listo. El 11 da Entonces, 11. cuando ya veo que el número primo no me alcanza, entonces busco el otro que es el siguiente número primo y es el 11. Entonces, vuelve y juega. Pongo acá el 11 y empiezo 11, la división. 11 dividido en 12. Sí, sí. 11 11 dividido en 11. me da 1. 1. Este ya no lo hago de operación porque ya quedó en 1. Ya tiene que llegar a 1 la operación. 11 en 11, vuelve y juega. Otra vez. 1. Falta 1. ¿Listo? 1. ¿He Y terminado? el máximo común divisor es, espera. El mínimo como múltiplo será. Así, Sí. mínimo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mínimo, común, múltiplo. Es igual. 924. Listo. Entonces, vamos a hacer la multiplicación. 2 por 2 nos da 4. 4 por 10 nos da 12. 12 por 7 nos da 84. Y 84 por 11, 924. ¿Sí Yo les lo dije. Sí, sí. Listo. Ese es el método Ok. que debemos usar de ahora en adelante para poder simplificar el mínimo como múltiplo. Entonces quiere decir que el mínimo como múltiplo de 22, 28 y 33 es 924. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Sí. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien necesita una orientación adicional? Sí, profe. No entendí ya. No sé, así. Yo no Ángel. entendí tan bien, profe. No lo entendí también como el máximo común divisor. ¿Es cierto, Ángel? El máximo común divisor lo que pasa es que uno ya tiene que descomponer es cada uno. Pero ahorita lo que estamos haciendo es descomponer los tres ya con un número, con los números primos, o sea, hacemos solamente una operación. ¿Qué parte no entendiste, Ángel? No entendí cuando, o sea, de 33
Del 33 para abajo. Porque el 22 y el 28 sí lo entendí, profe. Listo. Entonces, es sencillo. Resulta que nosotros iniciamos la operación viendo qué número, o sea, el número primo que nos funciona para alguno de ellos. Vemos que el 2 funcionó para el 22 y para el 28. Cuando no funciona para un número determinado, digamos que en este caso es el 33, yo lo bajo absolutamente normal, o sea, como si no hubiera hecho ninguna operación. Como en la segunda fila, la que está acá, yo ya vi que tenía 11, 14 y 33. Yo vi que puedo seguir usando el 2 en uno de esos números. Digamos el 14, que es un número par. Entonces yo puedo seguir usando ese número. En el 11, como veo que no puedo usar el 2, lo bajé como un y corriente. El 33 lo podía seguir dividiendo por 2, Ángel. No. Entonces, ¿qué debía hacer? Debía bajar la cantidad como estaba, sin modificarla. Como ya ahora yo ya tengo otras cantidades, digamos tengo 11, tengo 7 y tengo 33, ya el 2 no me sirve, porque si yo hago la operación con el 2 me va a dar inexacta las operaciones con los 3 números. Entonces tengo que buscar mi siguiente número primo, que es el 3. Aquí está. En el 3 sí funciona porque son El 3 en el 11, no me funciona, No entonces se puede. bajo el 11. El 13 del 7 tampoco me sirve. Vuelvo y bajo el 7 como estaba. Pero en el 33 sí es posible hacer la división. Entonces yo al hacer la división de 3 en 33 me da como resultado 11. Entonces ya puedo bajar la cantidad dividida por 3. O sea que el 33 ya deja de existir porque ya lo hice la división con el número 3. Vuelve y juega. Yo empiezo a mirar el 11, el 7 y el 11. ¿Qué número? El 5 no podría dividirlo porque me da inexacto. Entonces yo veo que el 7 sí lo puedo usar porque hay una cantidad que se puede dividir por sí misma. ¿Y cuál es? El 7 que está acá. Entonces 7 en 11 no me sirve, me toca bajarlo otra vez como estaba. El 7 en el 7 sí puedo hacer la división, entonces 7 en 7 pues está una vez y ya a ello paro de contar con el número 28 porque tiene que darme como residuo 1, ¿listo? 1. Ahora, como yo veo que está el 11, ya acabé el 1 y me queda el 11, entonces yo busco otro número primo que me sirva para hacer la operación y pues resulta que 11 es un número primo. Entonces 11 dividido en 11 pues me da 1. Pues el 1 como ya lo hice, entonces no hay necesidad de seguirlo descomponiendo. Y 11 en 11, pues ya me da aquí 1 otra vez. Y ya lo que hago es tan sencillo como multiplicar 2 por 2, por 3, por 7, por 11, y pues me da 924, que es el mínimo como múltiplo de ellos. ¿Sí me hice entender ahora sí? Sí, señor. Listo. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Más preguntas? Uribe. Pues, No, señor. No, señor. listo. Entonces, muchachos, antes de que se me acabe el tiempo, voy a cerrar la reunión. Por favor, vuelvan a ingresar y ya les muestro cuál es la actividad que deben hacer. Bueno, entonces, por favor, para que por favor se vuelvan a conectar. Bueno, listo. Entonces ya nos vemos, muchachos.